Continuemos. Trastornos de la infancia y la adolescencia. Bueno, dejemos el relajo. Ahora sí se viene lo importante. Niñez, primeros 4 a 5 años. Trastorno por déficit de atención con hiperactividad. En esta etapa inicial que en la niñez vemos mucho el desarrollo cerebral y ahí es cuando entran múltiples trastornos, pero el principal aquí es como el déficit de atención con hiperactividad, que muchos conocemos como TDAH. Dentro del TDAH pues hay unos factores y causas que vendría siendo el genético, que tiene implicaciones importantes, ya que pues los genes de los niños recibirían pues dopamina y la norepinefrina. Cuando pues no reciben estos compuestos, los genes que se relacionan con la estructuración y la función cerebral pues empiezan como a entrar en un constante riesgo de que pues haya una dificultad dentro pues de la parte cerebral de los niños. También está la parte neurobiológica, que representa como la función dentro de los circuitos frontoestriatales, ya que pues estos son muy cruciales para que pues los niños pues logren prestar atención, tengan una inhibición de respuestas y una memoria de trabajo. Donde pues cuando pues hay falla en estos circuitos, se ve una reducción de volumen de la corteza prefrontal y otras áreas del cerebro, donde pues se empiezan a presentar anomalías dentro de la conectividad funcional en las diferentes regiones del cerebro. También pues se ve la parte ambiental, donde estaría el tabaquismo, el consumo de alcohol, la exposición al plomo y otros neurotóxicos durante el embarazo. Cuando pues hay estas exposiciones se presentan complicaciones como que los bebés nacen prematuros o tienen bajo peso al nacer. Dentro pues de los síntomas del TDAH encontramos que pues la edad es un inicio como flexible para lograr reconocer que algunos niños pueden no manifestar como síntomas disruptivos hasta después de los 7 años, aunque neurobiológicamente dicen que este trastorno ya está presente desde la infancia temprana. Hay síntomas en la niñez temprana que pues básicamente nos están diciendo que ellos tendrían como la dificultad extrema para permanecer sentados durante actividades grupales durante largos periodos de tiempo. Adicional pues también tienen como la necesidad constante de moverse y explorar pues su entorno, donde viene también de la mano pues la impulsividad, como estar tocando cosas prohibidas o recorrer lugares peligrosos para ellos sin tener conciencia de que están exponiéndose a un riesgo. Tienen dificultad para seguir secuencias de instrucciones de varios pasos, donde se presentan rabietas de manera frecuente o pues ataques de mal genio, que se relacionan mucho con la incapacidad de tolerar la espera o la frustración de la misma. Tratamientos TDAH. El trastorno del TDAH tiene ciertos tratamientos. Aquí vengo a mencionar 3 de los que me parecieron más importantes. Uno de ellos es como la intervención conductual, donde pues son programas donde los padres tienen un acompañamiento cercano con los niños, donde se les va pues como poco a poco llevando a mejorar su aprendizaje social, entrenar sus habilidades como el autocontrol, la resolución de conflictos y tener como más la capacidad de tolerar la espera o la frustración. Y adicional a eso, pues no solamente como el acompañamiento de los padres, sino mirar si dentro del ámbito escolar hay programas que estén estructurados con rutinas claras y límites consistentes. El segundo tratamiento viene siendo la parte farmacológica, donde pues se les formula a los niños metilfenidato y anfetaminas, que estas actúan de manera positiva ya que aumentan los niveles de dopamina y norepinefrina en el cerebro. Pues un asunto con la parte farmacológica es que se deben utilizar con precaución en los niños que son más pequeños, bajo una evaluación más exhaustiva debido a posibles efectos secundarios. Y la última es como la psicoeducación, que es informarse de manera más detallada sobre la posible naturaleza que conlleva tener el trastorno de TDAH, donde pues se van a manejar estrategias dentro del hogar y el ámbito escolar, donde se manejen como expectativas realistas para el desarrollo del niño,
donde haya como un grupo de apoyo para que los padres no se sientan solos como en todo este proceso. Trastorno del espectro autista, TI. Otro de los trastornos que vemos mucho en la parte de los niños es el espectro autista o el TEA, que para tener en cuenta un punto muy importante de este trastorno es que hay niños que vienen con el hiperfoco basado en intereses. Esto se trata básicamente de que ellos se enfocan intensamente en un tema o actividad que les genere un interés especial y pues a menudo se da durante largos periodos de tiempo. Este trastorno, pues al igual que los anteriores, presenta sus factores y causas. Una de ellas es el genético, que dice que ciertos genes asociados están relacionados con la heterogeneidad genética, que es como la implicación de unos genes que se relacionan con el desarrollo sináptico, la función neuronal y la regulación génica. Para entender un poco más que la heterogeneidad genética es básicamente un fenómeno que se produce cuando distintas mutaciones genéticas causan la misma enfermedad, en este caso el TEA. También pues está la parte neurobiológica, que es la diferencia que se presenta en el volumen cerebral, donde pues puede haber un aumento temprano seguido de una estabilización o una ligera disminución. Se presentan los patrones atípicos de conectividad neuronal, donde pues podemos presenciar la hipoconectividad, que sean las redes de integración social, o la hiperconectividad, que sean redes sensoriales, donde pues vemos adicional procesamientos atípicos de la información sensorial, donde entra a trabajar pues la disfunción de las neuronas espejo. En el factor ambiental pues hay una investigación que se está dando ahorita en este momento como de manera activa, que básicamente dice que uno de los factores dentro de lo ambiental es la edad avanzada de la madre, que genera complicaciones durante el embarazo, pero pues no se ha identificado como una causa única que demuestre evidencia científica que la vacuna que tiene como denominación MMR sea la causante pues de los problemas de autismo en los niños. Síntomas del espectro autista. Dentro de los síntomas que nos muestra pues el trastorno del TEA, vemos que el DSM-4-TR nos dice que hay un deterioro de cierta manera significativo en la parte de interacción social, comunicación, donde pues el comportamiento es restringido y repetitivo. El DSM-5 nos dice que se presenta un déficit en la parte de comunicación social e interacción, donde pues hay patrones que sean de manera restrictiva y repetitiva. Básicamente el espectro autista pues reconoce que hay una variabilidad en la presentación, donde pues la gravedad se evaluaría por el nivel de apoyo que se requiere. Dentro pues de los síntomas en la niñez temprana, pues se ve que los niños que tienen TEA evitan como tener contacto visual o contacto pues visual atípico, que se daría de manera breve o intensa, donde tendrían la falta de respuestas a su nombre, retrasos significativos o ausencia de lenguaje hablado. Dentro de la ausencia del lenguaje hablado podemos encontrar la ecolalia, que es básicamente la repetición de palabras o frases de manera continua. Dentro de los movimientos motores estereotipados, pues se ve que ellos tienen como mucho aleteo de manos, balanceos, giros, o sea, ellos no pueden mantenerse quietos y no están en constante movimiento. También tienen como una fijación intensa hacia objetos o partes de ellos. Tienen rituales de juegos algo inusuales, pues donde ellos pues alinean los juguetes y así, donde también vemos que está el hipo o hiperreactividad a estímulos sensoriales, donde pues esto a veces a ellos les genera aversión a ciertas texturas o fascinación por luces brillantes. Los niños que tienen TEA se les reconoce porque les gusta mucho la parte de las luces brillantes, ya que es algo que a ellos les llama mucho la atención. Tratamiento del espectro autista. Dentro de los tratamientos que se suelen emplear para los niños que tienen TEA estaría pues la intervención temprana intensiva, donde vendría entrando un modelo que se llama ABA, que es el análisis conductual aplicado, que básicamente este modelo se centraría en enseñar habilidades a través de instrucciones como más discretas, donde también entra el reforzamiento.
Adicional, pues hay un segundo modelo que trabajaría el desarrollo social, que vendría siendo el ESDM, que es el Early Start Denver Model, que básicamente este se encarga como de generar estrategias conductuales para pues poder generar un desarrollo dentro de la interacción social y la comunicación. El segundo es la terapia del lenguaje y comunicación, pues donde se están usando sistemas de comunicación de manera aumentativa y alternativa, y aquí pues se usa el PEX o el tablero de comunicación, que este se encargaría dentro de estas terapias para poder mejorar como la articulación y la pragmática. La más importante es la tercera que voy a mencionar ahorita, que vendría siendo la terapia ocupacional, que es como generar una integración de manera sensorial para abordar la hipo o hiperreactividad, donde se mejorarían habilidades motoras finas y gruesas y adicional la habilidad del autocuidado. Dentro del ámbito escolar, pues se da como la recomendación de generar una individualización del currículo, donde pues se puedan presentar como apoyos visuales, estrategias de manejo conductual positivo, donde se dé un ambiente de manera predecible y estructurada. Retraso mental, discapacidad intelectual. Dentro de los otros trastornos tenemos el retraso mental y o discapacidad intelectual. Dentro de los factores está el genético, que básicamente se sabe que se presenta como desórdenes cromosómicos. Si hablamos aquí del desorden cromosómico, pues tenemos tres principales, que sería la trisomía 21, que es más comúnmente conocida como el síndrome de Down, ya que esta es causada por una copia extra del cromosoma 21. En segundo lugar tenemos el síndrome de X frágil, que es la mutación del gen FMR1. El gen FMR1 es un gen del cromosoma X que produce la proteína FMRP, que es importante porque esta es la encargada del desarrollo del cerebro de los niños. En tercer lugar tenemos el síndrome de Williams, que es una microdeleción cromosómica. Dentro de los factores ambientales tenemos el síndrome alcohólico fetal, o más conocido como CAF, que se da por una alta exposición prenatal al alcohol. También están las infecciones congénitas como la toxoplasmosis y el citomegalovirus, donde pues se presentan complicaciones al momento del parto, ya que pues se puede dar la hipoxia o el traumatismo cráneoencefálico infantil. Dentro de los factores también pues en muchos casos están causas específicas que no se logran identificar de manera clara, pero pues se presume que hay interacciones complejas de factores genéticos y ambientales. Síntomas. Dentro de los síntomas del retraso mental y o discapacidad intelectual podemos encontrar tres. El principal, que habla del DSM-4TR, es la clasificación por CI, que pues básicamente la clasificación por CI nos dice en qué rango se encontraría el niño en cuanto a su discapacidad. Hay 4 rangos, que está el leve, que está entre el porcentaje del 50 al 70, el moderado, que está del 35 al 55, el grave, que está de 20 a 40, y el profundo, que es más 20, que es un nivel mucho más alto, donde en el profundo pues el niño ya no tiene la capacidad de depender por sí solo, sino que depende al 100% de otra persona. El DSM-5 nos habla de la clasificación por gravedad, que se basaría en el funcionamiento de una manera más adaptativa en los dominios conceptuales, y estos pues ya nos hablarían de las habilidades académicas y resoluciones de problemas. En el ámbito social hablaría de la empatía y las habilidades sociales. En lo práctico está el autocuidado y la vida que se da de manera independiente. Pues básicamente el CI se considera como algo importante dentro de los síntomas de esta discapacidad o trastorno, pero pues no sería como el único factor determinante para poder llegar a saber si hay una discapacidad. Dentro de los síntomas de la niñez temprana se puede como observar que hay un retraso significativo para alcanzar ciertos hitos motores que se presentan muchas veces en los bebés, que es como sentarse, gatear, o ya en una etapa más avanzada caminar. También pues se da retraso en la adquisición del lenguaje, como las primeras palabras o frases.
Em, También hay bastante dificultad para poder comprender instrucciones simples donde se ven problemas para lograr desarrollar habilidades de autocuidado básicas, como por ejemplo alimentarse, vestirse, bañarse y así. Y adicional pues está la dificultad para interactuar socialmente con otros niños o pues ya dentro también del ámbito familiar por ese lado. Tratamientos. Dentro de los tratamientos que se les pueden brindar a los niños con este trastorno o discapacidad, básicamente es como la intervención temprana que ofrece pues programas de forma multidisciplinaria que incluirían las terapias de habla, terapia ocupacional y física, donde dentro de estas terapias está la estimulación sensorial y cognitiva, que no solamente les ayudaría como a reforzar las debilidades que están presentando, sino que adicional también puede como ayudar a identificar si hay una dificultad pues que no haya sido diagnosticada anteriormente. En segundo lugar, pues está la educación especializada, que es como adaptar el currículo a las necesidades individuales según cada caso de discapacidad, donde pues se haría el uso de apoyos visuales y concretos para pues enseñarles habilidades funcionales para pues la vida diaria. En tercer lugar están los apoyos para la vida diaria, que es estarlos entrenando de manera constante respecto a sus habilidades de autocuidado, donde pues también hay como una manera de hacer directamente comunicación aumentativa y alternativa si se requiere y es necesario, donde pues habría que brindar apoyos para que el niño participe de forma como comunitaria para que éste desarrolle más independencia dentro de sus capacidades individuales. Antes de que termine esto voy a necesitar una buena terapia. Ya tengo un tic en el ojo. Infancia, 5 a 10 años. Depresión. En esta nueva etapa que vendría siendo la infancia, pues nos está hablando que abarcaría un periodo de los 5 a los 10 años, donde se están presentando nuevos trastornos o condiciones. Uno de ellos es la depresión. Al igual que los anteriores, vemos que presenta causas y factores. Uno de ellos es el genético, que nos habla que hay un mayor riesgo si hay antecedentes familiares de trastornos del estado del ánimo. Adicional a eso, pues también podemos ver que hay genes específicos que se relacionan con la neurotransmisión de serotonina y otros monoaminas, que son los que permiten la regulación emocional y el equilibrio. Otro de estos pues está el neurobiológico, que nos dice que básicamente es cuando hay una desregularización del sistema de neurotransmisores, donde se presentan ciertas alteraciones en el eje del hipotálamo pituitario adrenal, o más conocido como HPA, donde existe una respuesta al estrés, cambios en el volumen y la actividad de la corteza prefrontal, la amígdala y el hipocampo. Uno de los factores también que nos menciona es el ambiental, donde pues puede haber maltrato físico, emocional, negligencia por parte de sus cuidadores, acoso en el ámbito escolar, el divorcio de los padres, enfermedades crónicas propias o familiares, e incluso pues en la parte familiar se habla de la muerte de un ser allegado. Uno de los factores que mencionan que es muy importante tener en cuenta es el cognitivo, que pues básicamente es donde se está abarcando los estilos de pensamientos negativos como atribuciones internas estables y globales para los eventos negativos. Aquí ya vendría siendo cuando el menor de edad pues está pensando en autolesionarse, en hacerse daño, en tener como cargas de ánimo negativas muy bajas, que pues generarían un desequilibrio que pues los lleven a tomar decisiones que atenten contra su propia vida, donde pues también está la baja autoestima y la desesperanza. Síntomas del trastorno depresivo. Para poder comprender el trastorno de la depresión, inicialmente debemos dirigirnos hacia los síntomas, donde pues el DSM-4TR nos está hablando que hay un énfasis en el estado de ánimo disfórico, donde se pierde interés o placer. Al hablar de que hay una pérdida de interés o placer, pues básicamente es cuando el niño deja de hacer de manera frecuente las actividades que antes le gustaban o le generaban como cierta comodidad porque se sentía a gusto en ese espacio. El DSM-5, al igual que el anterior, nos habla de que hay unos criterios similares, pero pues esta vez se reconocería como la presión atípica en niños, donde se ve la irritabilidad,
el estado de ánimo cambiante, las quejas somáticas más como recurrentes. Y pues para poder entender estos síntomas en la etapa de la infancia, se ve que el niño presenta tristeza e irritabilidad constante, donde se presenta un aburrimiento persistente de las cosas que antes pues disfrutaba hacer. En el ámbito escolar se presenta mucha disminución del rendimiento, donde pues las notas empiezan a cambiar, donde ya no quiere ir a clase, donde pues tampoco se quiere cómo relacionar con los compañeros o amigos dentro del mismo ámbito. Dentro de los síntomas pues se presentan como quejas físicas vagas, que es el dolor de cabeza, el dolor de estómago. Pues es inusual que haya perdido el apetito, pero pues también se puede presentar. Hay una mayor sensibilidad como a sentir rechazo, donde las rabietas o pues bien llamadas pataletas son ya de manera un poco más frecuentes, y empieza a haber una ideación suicida, aunque pues no es tan común como en la adolescencia, pero pues aún así es un trastorno que se debe tomar en serio sin importar la edad que se tenga. Tratamientos. Una vez se hayan identificado los síntomas, se les puede dar un tratamiento. Dentro del tratamiento para el trastorno de la depresión vemos 3 que son muy importantes. Uno de ellos es la psicoterapia, que la psicoterapia abarcaría la terapia cognitivo-conductual, que nos ayudaría a identificar y modificar pensamientos y comportamientos negativos o que sean de manera errática, donde se le enseñan las habilidades para afrontar pues estas crisis o situaciones que se están dando. Hay un tip que es básicamente ayudarle a mejorar sus relaciones interpersonales en base al apoyo social. En los niños más pequeños se les hace como una terapia de juego para que sepan expresar sus emociones de manera más asertiva, donde adicional generen una resolución adecuada de los conflictos. Vemos también que está la terapia familiar, que nos ayudaría como a abordar dinámicas dentro de las familias disfuncionales, que permitiría mejorar como la comunicación y el apoyo al niño afectado para que el trastorno de la depresión no escale a algo mucho mayor y más adelante sea un diagnóstico agravado. Adicional a eso pues vemos que también está la farmacoterapia, que pues es cuando se les receta el ICRS, o bien conocida como fluoxetina, y sertralina, que básicamente son como considerados en casos moderados a graves, donde pues se le tiene que dar como un seguimiento cuidadoso debido al riesgo de activación y aumento de la ideación suicida en algunos niños. El asunto de estos medicamentos es que tienen un compuesto que pues a veces dispara más el trastorno en vez como de generar una ayuda. Trastornos de ansiedad. Ahora vamos a hablar del trastorno de la ansiedad, que al igual que el trastorno de la depresión pues se presentan como factores y causas muy similares. Aquí en el trastorno de la ansiedad el factor genético dice que pues hay mayor riesgo si existen antecedentes familiares con trastornos de ansiedad, pues donde hay genes que vendrían siendo los influyentes en la regulación de la serotonina y otros neurotransmisores para el bienestar emocional, como para que haya como un cierto equilibrio. Dentro de los factores temperamentales pues está como la inhibición de conductas, que hablaría que se presenta pues la timidez, la alta reactividad emocional, donde pues no son tolerantes como a estar en un estado de calma, sino que constantemente están en alerta y pues reaccionan como de manera agresiva. Están los factores ambientales, que pues se presenta como el apego inseguro, la sobreprotección de los padres, la exposición a eventos traumáticos o altamente estresantes, donde se modela la ansiedad por parte de los padres. También está el factor cognitivo, que nos habla que existen sesgos hacia la amenaza, donde pues hay interpretaciones de manera como catastrófica, donde se presentan situaciones ambiguas que generan una baja autoestima. Tipos de trastornos de ansiedad y síntomas relacionados. Dentro del trastorno de ansiedad podemos encontrar distintos tipos. El primero de ellos pues es la fobia social o trastorno de ansiedad social, que nos habla que este está caracterizado por miedos que sean de manera persistente a una o más situaciones en el ámbito social, ya que pues el niño está expuesto a la posible crítica de otras personas, donde ellos lo manifiestan como la extrema timidez, dificultad para hablar en clase y participar como en encuentros grupales o actividades sociales,
ya que les genera miedo intenso el ser ridiculizados, humillados o rechazados por parte de sus compañeros. En segundo lugar, pues tenemos la fobia específica, que está definida por un miedo acusado de manera persistente, excesiva e irracional hacia la presencia anticipada de objetos o situaciones específicas, pese que no haya un riesgo existente en el momento, donde pues estos estímulos generalmente presentan respuestas ansiosas inmediatas o crisis de angustia. Encontramos también el trastorno de ansiedad por separación, que está caracterizado por ansiedad excesiva e inapropiada hacia el nivel de desarrollo, que estaría vinculado hacia la separación del hogar o de las figuras de mayor apego. Esto pues muchas veces se presenta cuando los niños tienen un malestar excesivo hacia la anticipación de estar pensando que van a suceder eventos catastróficos si ellos salen de casa. Adicional, pues encontramos como unos síntomas que se relacionan a estos trastornos, que son las quejas somáticas recurrentes, donde se encuentran los dolores de cabeza, de estómago, las náuseas y la fatiga, que pues a menudo pues como no hay una situación médica que se identifique, sino que se observa directamente como la anticipación de las situaciones que ellos temen. Está también la irritabilidad, donde pues los niños que tienen el trastorno de ansiedad pues están como de mal humor todo el tiempo y son más propensos a generar rabietas, especialmente pues cuando están sometidos a presión para que enfrenten miedos o lleguen a tener como la separación de sus figuras de apego. Presentan como dificultades para dormir, donde se despiertan mucho en las noches con pesadillas recurrentes que están relacionadas hacia los miedos. Otro de los síntomas pues también está como la habitación, donde pues ellos intentan evitar directamente con las situaciones, objetos u personas que están desencadenando como su ansiedad, y esto interfiere significativamente con el funcionamiento de su vida diaria. Y pues están también en la búsqueda constante de la tranquilidad, que es como la necesidad excesiva de buscar calma por parte de los padres u otros adultos, donde se preguntan de manera repetida si todo estará bien o buscando permiso para realizar ciertas actividades. Tratamientos. Ahora vamos a hablar del tratamiento que se le da al trastorno de la ansiedad, que sería un tratamiento muy similar como el que se le da al trastorno de la depresión, pero pues teniendo en cuenta que se tiene también su variabilidad. En primer lugar encontramos la psicoterapia, que dice que sería una terapia cognitivo-conductual con reestructuración cognitiva, pues para lograr desafiar los pensamientos que se dan de manera ansiosa, donde pues como hay una exposición gradual a las situaciones que son más temidas por ellos, donde hay un entrenamiento pues en habilidades de afrontación. En los niños más pequeños existe la terapia juego, que les ayuda como a abordar sus miedos y ansiedades como de manera más asertiva. También está la terapia familiar, que permite identificar y modificar las dinámicas del núcleo familiar, donde pues empieza a detonar esta situación de ansiedad, donde pues al trabajar con la familia se puede mejorar la comunicación para que ellos puedan brindar más apoyo y el menor no tenga que pasar por esta situación solo. Adicional a eso encontramos la farmacoterapia, donde se receta una cosa que se llama ICRS, que básicamente habla de que es un tipo de antidepresivo que es recetado con frecuencia para tratar la depresión y otros trastornos psiquiátricos, ya que es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. Y pues básicamente para que se pueda acomodar esta receta se requiere una evaluación cuidadosa de los riesgos y beneficios que conllevaría pues dar el tratamiento a un menor que está diagnosticado con trastorno de ansiedad. Estoy cansado, jefe. Trastorno asocial, en relación con el trastorno de conducta disocial. Dentro de la etapa de la infancia vemos que se presenta un trastorno muy común, que es el asocial, que está directamente ligado con el trastorno conductual. Básicamente pues los factores y causas nos hablan que esto se da de manera individual y está muy presente en la niñez temprana, donde habría una suma creciente de influencias de las relaciones con sus pares, donde hay condiciones socioeconómicas y comunitarias que entrarían directamente a influir, donde pues habría como un moldeamiento del desarrollo de estos trastornos. Adicional a eso pues también hay factores genéticos y neurobiológicos que están persistiendo desde la niñez temprana, pero se ven más marcados
en la infancia tardía y la pubertad, ya que pues la presión de los pares es el que exhibiría básicamente las conductas antisociales, donde pues ya entrarían a ser una influencia más significativa. Síntomas. Dentro del trastorno social podemos encontrar unos síntomas que nos hablan básicamente de que este trastorno tiene implicaciones respecto pues a ciertos comportamientos que sean de manera repetitiva y duradera, donde pues está la situación de que se infringen los derechos de otras personas o incluso las reglas sociales. En la infancia pues los comportamientos vendrían abarcando desde robos, participación en peleas hasta pues actos vandálicos, donde empiezan a haber mentiras sistemáticas. Básicamente el DSM-4TR y el DSM-5 nos están señalando que hay patrones constantes acerca de la violación pues de los derechos, como ya lo mencioné, y pues básicamente dice que con pocas emociones positivas hacia otros se empiezan a reflejar estas conductas, donde ya al evaluarlo un poco más se pueden identificar los casos que son más serios o severos. Tratamiento. Ahora, si bien hablamos del tratamiento que requiere el trastorno social relacionado directamente con lo conductual, es básicamente comprender que este tratamiento requiere pues intervenir de manera multifacética en los diferentes niveles del entorno, pues como vendrían siendo la familia, la escuela, pues la comunidad donde él se esté desenvolviendo, donde hay un objetivo principal que es cómo llegar a reducir los comportamientos problemáticos que se están dando como ya de manera más frecuente, donde se fomenten las habilidades sociales y se mejore la adaptación del niño al entorno. Hay algo muy importante aquí que cabe como resaltar y es el entrenamiento para los padres, o pues también llamado Parent Management Training, bien conocido por sus siglas PMT, donde esta sería una de las intervenciones pues con mayor evidencia y eficacia, que estaría diseñada especialmente para los niños más pequeños, donde el PMT se centraría específicamente en enseñar a los padres estrategias específicas para pues modificar el comportamiento de sus hijos dentro de la casa. Esto incluiría como la identificación y definición clara de los comportamientos que se dan de manera problemática, el establecimiento pues de ciertas reglas claras, donde haya una consecuencia predecible tanto para el cumplimiento como para el incumplimiento de las mismas. Digamos que una tercera sería el uso efectivo del refuerzo positivo, que nos dice que habría que aumentar los comportamientos deseables como los elogios y las recompensas, pues para que esto esté generando como un mayor efecto positivo a largo plazo de que pues como el cumplimiento del tratamiento. Está también presente la implementación de las estrategias disciplinarias, donde pues se hablaría como de los comportamientos inapropiados como el tiempo afuera, la pérdida de los privilegios, donde se ven aplicadas de manera consistente y calmada. Pues cuando habla de manera consistente y calmada es lograr la implementación de esta estrategia no de manera abrupta, que el menor como que vuelva a recaer en los mismos patrones conductuales repetitivos. También está la mejora de la comunicación entre padres e hijos, donde se fomenten las interacciones positivas y la resolución en conjunto de estos problemas. Algo importante aquí, que es el manejo de las rabietas y los comportamientos que se dan de manera desafiantes entre padres e hijos, y la generalización de las habilidades aprendidas durante las diferentes situaciones y entornos. Básicamente varios modelos del PMT pues comparten como ciertos principios fundamentales para pues lograr una participación activa y consistente de los padres en el ámbito del tratamiento para lograr un éxito en la intervención. Pubertad, 10 a 13 años. Trastorno obsesivo compulsivo, TOC. A continuación entramos pues a hablar de la pubertad, que abarcaría de los 10 a los 13 años, donde esta es una etapa que permite como visualizar trastornos y o condiciones ya un poco más complejas. En este caso pues la primera que se va a mencionar es el trastorno obsesivo compulsivo, bien conocido como TOC, donde pues los factores y causas son un poco más complicados o complejos como de lograr entender. En primer lugar pues vemos la maduración cerebral y hormonal, que nos habla que la poda sináptica y la mielinización en curso durante la adolescencia podría afectar como las redes neuronales, que son las que están involucradas en el control de los impulsos.
donde pues se ve la afectación de la planificación y la regulación emocional. Adicional a eso, pues también hay áreas implicadas en el TOC que pues nos diría que la oleada de las hormonas sexuales se podrían intensificar y darían como una respuesta al estrés, lo que a su vez pues podría exacerbar los síntomas en individuos más vulnerables. Está la mayor conciencia de la irracionalidad, que es a medida que el adolescente desarrolla un pensamiento mucho más abstracto y metacognitivo, pues su conciencia de lo lógico excesivo ya empieza a presentar como obsesiones y compulsiones de manera más incrementada, donde podría llevar a generarle sentimientos de culpa, vergüenza y un mayor esfuerzo pues para ocultar estos síntomas. Básicamente también nos habla de que la capacidad de resistir las compulsiones siga siendo como de manera limitada, pero pues algunos adolescentes, especialmente al inicio de su trastorno, se podría presentar como de manera parcial o incluso ausente. También está como el estrés y las demandas sociales, que hablaría que este periodo de la pubertad es muy importante para pues los cambios físicos, emocionales y sociales, que nos hablaría que el estrés estaría como relacionado con las imágenes corporales, donde las relaciones con los pares, el rendimiento académico, la exploración de identidad y las expectativas futuras podrían como actuar en tipo de desencadenante o factor de exacerbación de los síntomas del TOC, donde pues muchas veces las presiones sociales pueden influir en el contenido de estas obsesiones. También está la influencia de los pares, que nos habla que en la infancia las preocupaciones se suele centrar más en la familia. En la adolescencia pues ya estaría como las opiniones y la aceptación de los pares, donde se adquiere una mayor importancia que genera como una influencia en el tipo de obsesión, que vendría relacionándose con la normalidad o el bien llamado encajar en los grupos, donde pues hay una forma en la que esto se manifiesta como una compulsión, donde está la forma de evitar como el ridículo. Síntomas del TOC. Los síntomas que tiene el TOC son como básicamente las obsesiones y compulsiones en la adolescencia, que se dan de manera más compleja y abstracta, donde encontramos pues distintos tipos, donde uno de ellos es como la obsesión común. Dentro de la obsesión común podemos encontrar el daño a sí mismo u otros, donde vienen ya entrando como los pensamientos de manera más intrusiva y angustiante sobre llegarle a causar daño accidental o intencional a sí mismo o a sus seres queridos. También está la contaminación, donde pues ellos dentro de su trastorno sienten el miedo intenso a los gérmenes, a los fluidos corporales, las enfermedades o la suciedad, donde pues esto puede llegar a extenderse de manera precipitada, preocupaciones excesivas por estar limpiando el hogar, su higiene personal o pues llegar a tener como contacto con objetos contaminados. También dentro de estas obsesiones se ve como mucho la simetría y el orden, donde nos habla como de la necesidad imperiosa de que todas las cosas estén perfectamente alineadas, ordenadas o justo pues como tendría que ser. También pues entran como a sentir los pensamientos tabús, que son ideas intrusivas de la naturaleza sexual, donde se habla ya de entrar como en la parte agresiva, que hablaría de lo que es moralmente inaceptable pues para el adolescente, donde se genera una gran ansiedad y sentimiento de culpa. También está la necesidad de saber o recordar, que aquí viene hablando como de la urgencia por recordar detalles tribales o la necesidad de estar queriendo saber con certeza cómo son las cosas, incluso pues cuando es imposible o no es necesario llegar a saberlo. Vemos también las compulsiones comunes, que es básicamente el ritual de lavado y limpieza, donde es el constante lavado de manos, el ducharse excesivamente, limpiar objetos hasta sentirse seguros de que ya no hay gérmenes. También están los rituales de ordenamiento y arreglo, que nos hablaría como de colocar objetos de manera simétrica, alinear cosas según un patrón específico, bien sea por colores, texturas o formas, y organizar repetidamente pues sus pertenencias. También se ven como dentro del TOC los rituales de conteo, donde es contar objetos, pasos, repeticiones de una acción o serie hasta un número en específico de maneras muy particulares. También pues están los actos mentales, que es revisar mentalmente pues eventos que ocurrieron en el pasado,
donde ellos estarían repitiendo pues frases en silencio pues para lograr neutralizar pensamientos obsesivos o prevenir un resultado tímido. También está la búsqueda del reaseguramiento, que es preguntarse repetidamente a ellos mismos, padres, amigos u otros sobre sus preocupaciones para obtener un alivio temporal. Tratamientos. Ahora pues vamos a hablar de los tratamientos que requiere el TOC, y es básicamente cómo lograr comprender que pues este requiere un enfoque de manera más integral, que a menudo combinaría dos aspectos, que es la psicoterapia y la farmacoterapia. Dentro del tratamiento vemos la exposición con prevención de respuestas, o más que conocida como sus siglas EPR, donde pues hay un principio fundamental que se basaría en la idea de que la ansiedad está asociada a las obsesiones, que se disminuyen con la exposición repetida a ciertos estímulos, siempre y cuando pues se evite cómo realizar la compulsión, que alivianaría temporalmente pues esta ansiedad. También está la jerarquía de los miedos, donde el terapeuta vendría a ayudar al adolescente a crear como una lista de situaciones o pensamientos que desencadenen su ansiedad para ordenarlos de menor a mayor intensidad. Pues también aquí vemos que habla de la exposición gradual, donde el adolescente estaría expuesto progresivamente a elementos jerárquicos, comenzando pues por los menos ansiogénicos, donde a este se le animaría a resistir la realización de ciertas compulsiones. También viene entrando la prevención de respuestas, que es donde el terapeuta vendría trabajando pues la identificación y prevención de los trastornos compulsivos, tanto rituales como actos mentales, que se utilizarían, pues como ya lo he mencionado, para reducir la ansiedad. También dentro de los tratamientos para el TOC recomiendan mucho el mindfulness y la aceptación, donde hay una integración de técnicas para pues ayudar al adolescente a observar sus pensamientos obsesivos sin entrar a juzgar o ya directamente a discriminar lo que está sucediendo, para que pues ellos logren tolerar la ansiedad sin recurrir pues a el desorden compulsivo. Una parte muy importante del tratamiento del TOC es la parte familiar, donde pues ellos entrarían a apoyar el proceso, donde se fomente un ambiente de comprensión y se evite la facilitación del trastorno compulsivo. Consideraciones adicionales. Otras consideraciones que tiene el TOC es que muchas veces recomiendan la parte terapéutica, y pues aquí vengo como a mencionar 4. La primera, que estaría como la terapia de aceptación y compromiso, donde esta es muy útil pues para ayudar a los adolescentes a que logren aceptar la presencia de los pensamientos obsesivos compulsivos sin luchar de manera abrupta contra ellos, y pues a comprometerse con acciones que son importantes pues para ellos a pesar de presentar cierta ansiedad. La segunda es la terapia metacognitiva, que se enfoca directamente en modificar creencias sobre los propios pensamientos obsesivos. Aquí un ejemplo es creer que tener un pensamiento intrusivo significa que es importante o que uno pues es mala persona. El tercero vendría siendo la psicoeducación, que es básicamente proporcionar información clara y precisa sobre el TOC al adolescente y pues a la familia, para que de manera fundamental se logre reducir el estigma y se fomente la comprensión y promoción de la adherencia al tratamiento. Y pues ya la cuarta es como el apoyo familiar, donde se abordan dinámicas en el núcleo familiar que pues podrían mantener o exacerbar los síntomas del trastorno obsesivo compulsivo, donde se brinde un apoyo constante a los miembros de la familia durante este proceso terapéutico. Básicamente el tratamiento del TOC en la adolescencia requiere como evaluaciones exhaustivas, donde pues sería una individualización del plan del tratamiento y una monitorización continua pues de estas respuestas, donde las terapias entre el adolescente, la familia y obviamente el terapeuta sean factores claves para pues lograr éxito dentro del tratamiento. Trastorno de la conducta disocial. A continuación pues se va a hablar como el trastorno disocial o trastorno de conducta, pero pues se va a tratar como de manera más detallada y breve, donde pues nos dice que el trastorno disocial es una representación de una continuidad de patrones como problemáticos iniciados desde la etapa de la infancia, donde pues muy a menudo se estaría como observando una escala dentro de gravedad en la parte de los comportamientos antisociales,
donde las influencias del grupo de pares pues adquieren como importancias críticas, donde vendrían interactuando con la vulnerabilidad del individuo y pues los factores ambientales preexistentes, donde hay comportamientos que se vuelven más deliberados y rígidos, y finalmente habrían como unas consecuencias donde hay un mayor impacto, pues como lo mencioné, tanto para el individuo pues como para la sociedad. Adicional a esto, dentro del trastorno de conducta hay unos comportamientos que pueden surgir o intensificar pues hacia otros síntomas. Pues uno de ellos es como la violación de normas, donde el adolescente entra a tener un desafío abierto y frecuente hacia las reglas establecidas por las figuras de autoridad, donde se incluiría pues la desobediencia constante, la discusión frecuente y las actitudes desafiantes. También entrarían como las mentiras sistemáticas y engaños, donde éstas se vuelven cada vez más elaboradas, donde tienen un fin que es utilizar pues esto para su beneficio, evitar responsabilidades o incluso llegar a manipular a otros. También hay una situación con el trastorno de conducta, que es la crueldad hacia personas o animales, donde se pues manifiesta como la falta de empatía y pues al haber como una falta de empatía se ve que ellos disfrutan como mucho el infligir dolor o sufrimiento a otros seres vivos, sin importar pues el daño que lleguen a causarlos. También pues dentro del trastorno conductual se ve como mucho la denotación del abuso de sustancias, donde inicialmente pues el aumento en el consumo de alcohol y drogas pues empieza a escalar significativamente y muy a menudo se asocia con otros comportamientos antisociales. Ya me voy a dormir, ya no aguanto más. Hasta luego.